Le doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por haber estado hoy en este lugar. Eligieron la mejor porción, que es estar en la casa de papá. Saludamos a las personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Un saludo muy afectivo desde la ciudad de Cúcuta, Colombia. Y en esta tarde vamos a la palabra, ¿sí? Yo he titulado esta palabra "Me limitan", en son de pregunta, me limitan. Y acompáñame por un momento al Salmo 78, versículo del 38 al 41. Salmo 78, versículo del 38 al 41. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la unción de su Santo Espíritu. Sin embargo, Él estuvo compasión, les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en los páramos? Una y otra vez ponían a Dios a prueba, provocaban al Santo de Israel. Padre celestial, en esta tarde, Señor, te damos toda la gloria y todo el honor, Señor. Gracias te doy, amado mío, por las personas que están en este lugar, por las personas que nos ven, por las diferentes plataformas digitales, Señor. Padre celestial, en esta tarde, ya noche, Señor, te pido que sea tu presencia la que descienda en este lugar, Señor. Soy solo un instrumento en tus manos, Señor amado, y que sea tu presencia la que hable a través de mí, Señor. Cualquier palabra, Señor, que vaya a salir de mí por emoción, Señor, sin ser guiada por tu Espíritu, que seas tú reteniéndola, Padre celestial. En esta tarde, Señor, te pido para que seas tú abriendo nuestros oídos espirituales, Señor, y nuestros ojos espirituales para ver y escuchar lo que tú quieres que entendamos en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. En este texto, el pueblo de Israel estaba pasando un momento bastante incómodo, se puede decir. El salmista al principio de los textos narra que el pueblo de Israel vivió en constante queja durante los 40 años que estuvo en el desierto. Siempre le ponía un pero a las cosas y siempre miraba que algo no encajaba para ellos. Siempre decían, pero si estuviéramos en Egipto todo sería mejor, todo fuera más fácil, todo fuera más llevadero. Y siempre era una constante, siempre le decían a Dios, Señor, pero ¿por qué no nos das esto? ¿Por qué no nos da aquello? Y en los textos anteriores de este salmo nos cuenta David, el salmista, que muchas veces tuvieron el descaro de decir, bueno Dios, perfecto, ya nos diste agua, ahora necesitamos ver si tú eres capaz de darnos pan. Y Dios obviamente era capaz y les daba maná que caía del cielo. También después de que comieron maná le decían, Señor, listo, perfecto, ya nos diste agua, ya nos diste pan, ahora queremos carne. Perfecto, Dios también les dio carne, les daba aves para que se alimentaran y constantemente ponían a prueba al Señor. Decían, no, ¿será que sí va a ser capaz? ¿Será que sí? ¿Será? Y eran ellos una limitatoria, siempre. ¿Y saben por qué? Porque era un pueblo que desde el momento en que salió de Egipto empezó a crear límites. Incluso desde antes, desde su cautividad, estaban limitados. No veían más allá de ser esclavos. Ellos no conocían más terreno, no conocían más oportunidades, sino ser esclavos en Egipto. Y esa era su zona de confort hasta el momento. Lo más triste es que se quedaron 40 años en esa zona de confort. Y si miramos bien en el diccionario de la lengua española, la palabra limitar dice, es una línea divisoria entre dos entidades o territorios, sea esta línea real o imaginaria, ¿sí? Conocemos los límites que hay entre Colombia y Venezuela, ¿verdad?
que son totalmente, nadie de Colombia puede pasar a Venezuela y ni nadie de Venezuela puede pasar a Colombia sin un permiso, ¿sí? Es una línea real porque la divide el río, es real. Pero ¿sabía usted que usted tiene la facilidad de crear límites, pero de una forma única, imaginarios? Usted crea límites en cualquier lado. Y es triste, porque somos hijos de un Dios sin límites. El país de la India es un país que hasta el día de hoy es muy rico, la verdad, demasiado rico. Es el segundo país más poblado de la tierra, es el tercer país con mejor economía a nivel mundial. Es rico el país, no necesita nada. Pero ¿sabía usted que la India es el país con mayores índices de pobreza a nivel mundial? Con los mayores índices de desnutrición. Y se han limitado por la cultura, por la idolatría y por muchas cosas más que no solamente pasan en la India, sino también pasan en nosotros. Muchos de nosotros nos hemos limitado y hemos creado limitantes en nuestra cultura, en nuestra religión, incluso hemos creado limitantes en la forma de criar a nuestros hijos. En la forma de que nos criaron a nosotros hay limitantes. ¿O me equivoco? ¿No? ¿A cuántos de ustedes le tienen miedo a las alturas hasta el día de hoy? Además de mí. ¿Sí? Varios. Son límites que nos han puesto ahí desde muy pequeños y han quedado en nuestro subconsciente hasta el día de hoy. Son límites imaginarios y los vamos alimentando con ese no soy capaz, yo no puedo, me da miedo que pase esto. Y es el constante a diario de muchos de nosotros. A diario. Es el constante de muchos. Y lo más triste es que no queremos salir de ahí. ¿Y saben algo? Dios no nos creó para que fuéramos personas limitadas. No. Dios siempre ha manejado dos ecuaciones, que es multiplicar y sumar. Son las ecuaciones que siempre están en el vocabulario de Dios. Pero nosotros, con nuestros limitantes, en vez de sumar y multiplicar, restamos y dividimos. ¿Y saben por qué? Porque en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Jeremías, capítulo 29, versículo 11, acompáñenme ahí por un momento. Dice que los pensamientos del Señor son para bien. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esos son los planes del Señor. Y si estos son los planes del Señor, usted, ¿por qué se limita tanto? Son planes para bien y para darnos un futuro y una esperanza. No son de calamidad, la palabra lo dice. Son planes de bienestar. Y vivimos en una constante limitación. Decimos, si yo salgo de este momento, me pierdo. Si yo no dejo este trabajo, probablemente, no sé, me vaya a la quiebra, no pueda emprender nunca. Y le tenemos pánico a salir de una zona de confort, ¿verdad? Y muchos les armamos carpa, nos quedamos ahí quieticos, le hacemos aseo a la zona de confort. Pero usted sabía que Dios no está dentro de la zona de confort. Está dentro por misericordia hacia usted. Pero si usted quiere conocer al verdadero Dios, al Dios sobrenatural, tiene que salir de su zona de confort. Porque si usted no supera sus límites, se va a asfixiar en su zona de confort. Se va a asfixiar solito. A usted nadie lo metió ahí, nadie. Usted mismo se creó sus limitantes. Usted mismo se empezó a recalcar muchas veces, las veces que se levantaba y se miraba al espejo, yo no puedo, a mí me da miedo esto, a mí me da pánico moverme. Pero, ¿los creó Dios o los creó usted esos limitantes? Los creó usted, porque Dios es un Dios sin límites, sin límites. ¿Y saben qué es lo más triste de todo?
que cuando usted no sale de su zona de confort, cuando usted no sale de sus limitantes, usted jamás va a saber y va a comprender cuáles son los talentos que Dios puso en usted. Porque los talentos que Dios puso en usted se fortalecen y salen a la luz, emanan al momento en que usted sale de su zona de confort, sale de esos límites, de ese cuadro que usted se ha inventado solo, que nos hemos inventado solos. Ahí conocemos los talentos que Dios nos dieron. O acompáñenme a Mateo 25 por un momento. Es la parábola de los talentos. A uno le dio 10, a uno le dio 5, a uno le dio 1. Los de 5 y los de 10 los multiplicaron, los llevaron y le entregaron 20, le entregaron 10. ¿Y qué hizo el de 1? Lo escondió, ¿verdad? Lo enterró. ¿Y saben qué es lo más triste de toda la historia? Que fue un limitante que él mismo se inventó. Porque cuando el Señor le pregunta, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? Le dice, tuve miedo porque he visto que tú eres un Señor que cosecha donde no has sembrado y recoge donde no has esparcido. Y el Señor nunca le va a decir, o nunca está en la parábola diciendo, ay, sí, qué triste, la verdad, yo te di muy poquito. Probablemente si te hubiera dado 2, hubieras como evolucionado, ¿verdad? La verdad no dice eso. Le dice siervo perezoso, infiel. Lo hubieras puesto así sea en un banco y lo hubiera recibido con los intereses. ¿Y cuántos de nosotros estamos hoy así? ¿Cuántos? Teniendo talentos, pero por miedo o por los limitantes que nos inventamos, no hemos sido capaces de salir. Ni siquiera conocemos, y discúlpeme que me meta a su casa, tenemos 50 años en el Evangelio, 50 años viviendo por la tierra y ni sabemos cuáles son nuestros talentos. ¿Cuáles son los talentos que Dios ha puesto en nosotros? Ni siquiera los conocemos. Porque siempre hemos mantenido el no puedo, el me da miedo, es que no me alcanza. Y siempre está ese limitante en usted. Siempre. En nosotros. Constantemente está. Y cuando yo miro a este siervo, me doy cuenta que fue un limitante imaginario. Porque me imaginaré yo, alguna vez vio a su señor bravo y dijo, wow, este señor es muy fuerte. Si yo no hago nada con esto, mejor lo escondo, porque es preferible antes de que lo pierda. Y se imaginó y fue creando una bola de pánico que cuando el Señor pidió que evolucionara con su talento, ese pánico lo paralizó totalmente. ¿Y cuántos de nosotros estamos hoy así? Tenemos talentos hasta más no poder, puestos por Dios, algunos más que otros, como la parábola. Pero entonces nos quedamos en el pánico de que no lo hago porque probablemente lo vaya a perder. Es preferible esconderlo antes de que alguien me lo vea y diga, wow, tu talento no da como la talla. O vamos a empezar a sacar esos talentos que Dios nos dio fuera de la zona de confort. Porque por misericordia de Dios saldrán en la zona de confort, pero no como Dios quiere que salgan. Porque Dios es un Dios sobrenatural y no podemos permitir que aquello que Él nos dio en una sobrenatural se vuelva algo ordinario. Y usted me dice, bueno, Ángela, muy lindo lo que usted me dice, muy chévere, pero yo ¿cómo hago para salir de esa zona de confort? Ya me amañé con mis límites y la verdad es como difícil. Para Dios no hay nada imposible, pero necesita que usted tome la decisión de salir de ese lugar. Y en esta tarde ya les voy a dar 3 aspectos para que usted no se limite
y pueda conocer la voluntad de Dios. 3, no le doy más. Número 1, para no limitarnos y conocer la voluntad de Dios, es cambiar tu mentalidad. Es el primero, cambia tu mentalidad. Y en Romanos 12:2 es un texto bastante conocido por R21. Y habla Pablo a los romanos para que las personas pudieran entender lo que Dios quería. Pablo habla que a veces es nuestra mente la que nos cohíbe de conocer la voluntad de Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, no es más. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Cambiar este chip que tenemos, esta mentalidad que muchos hasta el día de hoy la hemos tenido un poco mediocre, porque no vemos más allá de nuestros límites, porque no conocemos más fronteras sino los límites imaginarios que nos inventamos. Y nunca pretendas vivir sin límites cuando tus pensamientos siguen cautivos. Jamás. Jamás pretendas vivir sin límites, porque es imposible. Dicen por ahí que nuestro peor enemigo es nuestra mente, porque conoce todos nuestros miedos. Y así es. Los conoce todos. Y a veces es tan macabro que los saca cuando no necesitamos miedos. Necesitamos vivir sin límites. Y la única forma en la que usted puede vivir sin límites es cambiando esa forma de pensar que hasta el día de hoy tiene. Ese yo no puedo tiene que salir completamente de usted. ¿Por qué no puede? Si su papá es el dueño de todo el universo. Y como decía esta mañana, si el universo es infinito, ¿por qué nosotros vivimos limitados? ¿Por qué? ¿Es que acaso es mayor el universo que nosotros? En tamaño sí, pero nosotros somos hijos de Dios. Entonces, tu mente siempre va a estar poniéndote límites si no te obligas a cambiar el pensamiento que normalmente te lleva. Siempre va a estar diciéndote no podemos, esto nos va a afectar, mira que esto nos va a hacer daño. Pero si usted le dice no señorita, se me calma, nosotros podemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con Dios. Usted va a empezar a cambiar esa mente que usted tiene. Ese no puedo lo va a cambiar por un sí puedo. Ese tengo miedo lo va a cambiar por tengo miedo pero lo voy a hacer. No permita que sus miedos de niñez, que sus miedos de adultez, incluso sus miedos de ahora, lo paralicen, lo metan en un límite totalmente insacable. ¿Por qué? Porque al momento en que tú sales de esa zona de confort, Dios te va a mostrar cosas grandes que ni siquiera has podido imaginar. Y te vas a dar cuenta que tu mente te estaba engañando. Te vas a dar cuenta como que wow, sí, no era lo que yo pensaba, era mucho mejor. Ese es el primer aspecto, para que no te limites, para que vivas una vida sin límites y puedas conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Cambia tu forma de pensar. Cámbiala, renuévala. En otras versiones de Romanos dice, y transforma, no se molden a este mundo, sino transformen su manera de pensar y su alma. Transformen eso para que entiendan cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. No es más. Es la única forma,
Pablo no lo dice al revés. Pablo no dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que tenemos que cambiar la mente. No. Es primero cambiar nuestra mente para conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que no nos limitamos y conozcamos la voluntad de Dios. Ese es el primer aspecto. Cambio mi mentalidad. El segundo aspecto, para que usted pueda cambiar, para que usted no se limite y conozca la voluntad de Dios, es: pongo mi fe en movimiento. Ya cambié mi forma de pensar, la tengo totalmente renovada. Ahora lo que yo he confiado en el Señor lo voy a poner en práctica, le voy a poner actitud, le voy a poner fuerza, voy a ir hasta allá a hacer mis sueños realidad porque he confiado en el Señor. Y en Santiago capítulo 2 versículo 17 a mí me habla de un texto muy conocido que es que la fe sin obras es muerta. Santiago capítulo 2 versículo 17. La palabra de Dios es muy clara, clarísima, bastante clara. Y es imposible tener fe si no ponerla en marcha, porque entonces estoy creyendo. De nada sirve, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Usted tiene fe en el Señor? ¿Ha cambiado su mentalidad hasta el día de hoy? Póngale ruedas a ese carro que quieres carretera. Si usted tiene fe de ir a estudiar a una gran universidad, ¿qué tiene que hacer? Ir a preguntar cuánto vale la universidad. Si usted tiene sueños de viajar, de conocer el mundo, ¿qué tiene que ir a hacer? Por lo menos preguntar cuánto vale un pasaje de Cúcuta a Bogotá. Por lo menos, para empezar por algo. Pero usted, es muy triste que nosotros vivamos una vida creyendo en el Señor, pero sin como acelerarnos, como que buscar solución. Porque Dios no va a ir a sacarlo usted de la cama y decirle: bueno, se me alista porque vamos a ir a preguntar cuánto vale esto. No. O Dios no le va a revelar en un sueño cuánto vale el viaje a Santa Marta. Ni tampoco le va a revelar en un sueño cuánto vale su pénsul académico. No. ¿Lo puede hacer? Sí, porque es Dios. Pero usted lo tiene que hacer. Usted tiene que hacerlo. Usted es el que se limita solito. Cuando dice: yo confío en Dios, yo sé que yo puedo. Pero no voy a ir a preguntar. Me da pena. Ahí ya creo un limitante. Si quiere conocer el mar, va, pregunte cuánto vale un tour a conocer el mar. Si quiere estudiar, vaya, pregunte cuánto vale el estudio. En la mañana decía que es un meme muy conocido para nosotros los jóvenes, y es Jesús diciendo: wow, este quiere ser rico y son las 10 de la mañana y no se ha levantado. Vean el nivel. Dios tiene que ver que usted quiere hacer lo que tanto se proyecta. ¿Y cómo lo hace? Con su actitud. Dios se da cuenta que usted quiere, que usted confía en Él cuando ni siquiera con 100 pesos va y pregunta cuánto vale un tour a Cartagena. Ahí ve usted la fe de Dios y ahí Dios dice: wow, este pelado tiene fe, y mucha, porque no tengo para pagar 1.000.000 de pesos, pero voy y pregunto cuánto vale. Voy y me entero qué es lo que tengo que hacer, incluso cuáles son las rutas para llegar a la universidad si quiere estudiar fuera de la ciudad. Pero ahí es donde Dios ve su fe, ahí en esos pequeños detalles donde usted probablemente dice: Dios, que se va a dar cuenta que yo hago esto. Dios se está dando cuenta de esos pequeños detalles. Se está dando cuenta que su fe la puso en movimiento, que no solo se quedó con la fe y ya, sino que ha ido más allá, la accionó.
Así es. ¿Saben? Yo sé que la gran mayoría conoce a Steve Jobs, o por lo menos conoce lo que creo que es Apple, ¿verdad? Todos conocemos o hemos tenido en nuestras manos lo que es un dispositivo iPhone, una Mac. Sabemos que es un iPhone, ¿verdad? Steve Jobs es el creador de Apple, el que se inventó todo eso. Y una vez en una rueda de prensa le preguntaron cuál sería el consejo que usted le daría a los jóvenes de hoy. Y sacó una frase muy conocida a nivel mundial que es: si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabaje por los suyos. Es usted el que trabaja por sus sueños, nadie más. Porque si no, simplemente va a ser un simple o una persona ordinaria, siendo hijo de un Dios extraordinario. Trabajamos por nuestros sueños. ¿Va a ser difícil? Sí, bastantísimo. ¿Que voy a durar mucho tiempo sin dormir? Sí, bastante. Pero está trabajando por aquello a lo que usted le creyó al Señor. Está trabajando por sus sueños. Está teniendo fe de que si el Señor lo ha llevado hasta ahí, el Señor responde. El Señor está con usted. El Señor no lo va a dejar solo. ¿Confía en el Señor? Ponga su fe en movimiento. En Isaías 54, el versículo 2, es muy conocido bastante porque Dios necesita hablarle al pueblo de Israel para que salga de aquella zona de confort en la que se había metido. Y el Señor es muy práctico con lo que les dice: ensancha el espacio de tu carpa y despliega tus cortinas de tu morada. No te limites, alarga las cuerdas y refuerza tus estacas. Aquí no me está diciendo que el Señor va a venir a ensanchar mi espacio. No. Isaías 54, 2. Aquí no me está diciendo eso. Aquí me está diciendo que es usted el que ensancha su carpa. Es usted el que se quita esos límites. Él lo puede venir a tumbar, pero el Señor es un caballero que si usted no quiere salir, Él no lo va a obligar. Es usted el que se levanta y ensancha aquella estaca que Dios necesita que usted abra. Usted puede decir: es que a mí Dios no me ha bendecido, a mí Dios me ha dejado así. Yo no sé, yo creo que probablemente eso es lo que Dios quiere para mí. Pero hemos leído en los textos anteriores que esa no es la voluntad de Dios. Que Dios tiene deseos de bienestar para nosotros. Es usted el que ha demorado la bendición de Dios. ¿Con qué? Con sus limitantes, con lo que usted se inventó, con lo que le inculcaron en su casa, lo que le inculcó la religión, lo que le inculcó incluso la cultura. Somos nosotros los que ensanchamos las carpas, nadie más. Usted ensancha y quita sus límites para vivir sin límites con Dios. Ese es el segundo aspecto para que usted no tenga límites y conozca la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Pongo mi fe en movimiento. Ponga la fe. Ya confío en el Señor. Ahora siga confiando y acciónela. El tercer aspecto para que usted no se limite y conozca la voluntad de Dios es muy sencillo: viva conforme a la voluntad de Dios. Sí, ya cambié mi mente, ya vamos bien. Ahora estoy trabajando por la casa que quiero. Confío en que el Señor me va a dar para mi casa. Pero ahora mi pregunta es: ¿usted ya le preguntó a Dios que esa casa de 300 metros cuadrados, 4 piscinas olímpicas, un potrero para las vaquitas,
o el ganado entero que quiere. ¿Esa es la voluntad de Dios para que usted viva allá solito? Sí, puede estar en la voluntad de Dios, pero pregúntele si eso es lo que Él quiere. Pregúntele. Y en Mateo 7:21, la verdad es muy fuerte porque está hablando Jesús y le están preguntando que quiénes entrarán al reino del cielo. Y Jesús contesta de una manera muy particular y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar al reino de los cielos. Sí, ya creímos, ya cambiamos la mente y normal ahora nos las pasamos diciendo, es que es la voluntad de Dios. ¿Seguro que es la voluntad de Dios? ¿O solo lo está diciendo como por tener algo que decir? No todo el que me diga Señor, Señor entra al reino de los cielos. Usted está aquí en la iglesia, está bendecido, está allá en su casa oyendo la palabra y hablamos muy bonito de Dios y todo, y estamos trabajando por nuestros sueños, estamos haciendo esto, pero usted ya le preguntó a Dios si para lo que usted está trabajando está en su voluntad. Ya tuvo la humildad de preguntarle: Señor, ¿será que es tu deseo que yo estudie en aquel lugar, que yo trabaje con esta persona, que yo me case con este ser? ¿Ya le preguntó a Dios o solamente se ennovió por obra y gracia del Espíritu Santo? Supuestamente. O lo hizo rápido. Yo me quiero ennoviar con esto porque me parece linda, me parece divina, todo. Pero usted le preguntó a Dios si esa era la que él había soñado para usted. Le preguntó a Dios si esa era la persona con la que usted tenía que hacer alianzas, asociaciones. Le preguntó a Dios si la carrera por la cual usted siempre está estudiando, siempre está metido como con ganas, sí, yo voy a estudiar esto y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, ¿está dentro de los planes de Dios? ¿O estamos trabajando por el simple hecho de que a mí me guste y ya? Y si a mí me gusta, a Dios también le tiene que gustar. No, así no es. La palabra a mí me dice que solo el que hace la voluntad de papá entra al reino. Usted puede hablar muy lindo de Dios, pero si usted vive una vida fuera de la voluntad de Dios, no pretenda conocer a Dios. No pretenda conocerlo. ¿Y saben algo? La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no te proteja. Nunca te va a llevar para allá. Nunca. Dios a usted no lo va a convertir en un gran médico, como poniendo ejemplo, si Él sabe que si usted es un gran médico, se va a volver un hombre de ciencia, que no cree en Dios, pobre, arrogante. No lo va a poner allá si sabe que usted se va a perder en el momento en que llegue. No. Pregúntele a Dios. Dios no lo va a convertir a usted en el próximo Bill Gates, en el hombre más rico del mundo, si Él sabe que siendo el hombre más rico del mundo se va a olvidar completamente de Dios. No pretenda que Dios lo lleve a lugares donde usted incluso sabe que allá se va a perder. Porque nosotros sentimos como que no, yo probablemente no, si yo empiezo a trabajar en esto, la iglesia nada. Pregúntele a Dios si esa es su voluntad, si eso es lo que Él quiere para usted. Si en esas cosas Él ya había soñado. Si lo que le conviene es esa persona. Si Él lo vio en ese lugar, trabajando, estudiando. ¿Saben? Les voy a contar ya como modo de testimonio. Yo no quería estudiar en Cúcuta. No quería estudiar Derecho. Yo quería estudiar en Bogotá,
ciencias políticas, o sea, iba a ser politóloga, no abogada. Ese era mi deseo, mi anhelo totalmente. Y mi 11, si ustedes me veían a mí el año pasado, yo el 11 era, yo saco el mejor puntaje IFES porque yo me voy para Bogotá y a mí nadie me va a tener en Cúcuta. Y heme aquí, estoy en Cúcuta. Pero la voluntad de Dios era totalmente opuesta, porque yo sé que si yo en enero tomo un avión con destino a Bogotá, no estaría hoy, 24 de julio, predicándoles a ustedes. No estaría acompañando al pastor con la red 5, con R21. La verdad, hasta el día de hoy no sé qué hubiera sido de mi vida en Bogotá, pero lo más probable es que me hubiera dado pereza ir a una iglesia por la lejura, diciendo, yo veo los videos del pastor. No, la voluntad era otra. Era divino, sí, era Bogotá, la Atenas de Sudamérica. A comparación de Cúcuta, pues es Bogotá, es la capital. Ese era mi sueño. Y ustedes me dirán, ay Ángela, Dios tenía tan poquitos sueños para usted. La verdad no sé qué me prepare Dios ni para mañana, pero yo sé que si yo me agarro de Él y si esa es la voluntad de Dios, yo sé que probablemente ni siquiera mi especialización la haga en Colombia. Porque si está en la voluntad de Dios, Dios sueña cosas inimaginables por los ojos de humanos. ¿Por qué? Porque nosotros todos a veces somos tan, ¿cómo le digo?, tan orgullosos, que queremos que en una mente finita como la de nosotros, tratar de comprender lo que Dios tiene en su mente, que la verdad es incomprensible. Y muchos de nosotros a veces ni siquiera sabemos qué hacer con lo que Dios nos dio. Pregúntele a Dios, pregúntele, Señor, ¿es tu voluntad que yo viaje? ¿Es tu voluntad? Está en tu tiempo, porque también es la voluntad de Dios, pero no es el tiempo. No estamos preparados de pronto para recibir esa bendición. Pregúntele, Señor, ¿es tu tiempo? Muéstrame tu tiempo, porque ya nos mostró que es la voluntad de Dios. Ahora muéstrame cuál es el tiempo para yo viajar, para yo conocer, para yo ir a estudiar. Mi tiempo no era viajar en enero a Bogotá. No sé en 5 años qué vaya a hacer, pero es mi tiempo. Es el tiempo de Dios el que coordina todo. ¿Saben? Yo me pregunto, ¿por qué nosotros nos limitamos tanto? Si la persona que nos dio salvación, nos redimió, nos limpió, nos dio libertad, fue una persona que vivió sin límite alguno. Él no sabía que era un límite. No nació en las mejores condiciones, la verdad. Ni siquiera la edad que tenía fue límite, porque ante los ojos de los judíos Jesús era un niño, tenía 33 años. Pudo haber sido el hijo de alguno de ustedes en esa época. Era un niño. Si a Josué le dijeron que era un joven cuando tenía ya casi 50, ahora ¿qué pensarían de Jesús que tenía 33? De un niño de 12 años que se sentó a hablar con los doctores de la ley. Probablemente, no sé, el más joven tenía 90 en esos doctores de la ley. Y un niño de 12 se sentó a charlar con ellos. Y no era que fuera el hijo del emperador romano, no. Era un carpintero que no nació en muy buenas condiciones. Nació con animalitos. No nació de pronto con cama, hospital, ¿no? Nació en el campo, por allá en una pesebrera. Me imagino que la partera de María fue José. Y ese fue el que a los 12 se sentó a hablar con los doctores de la ley. Era judío,
en un imperio romano. O sea, tampoco pues la nacionalidad le colaboraba mucho, porque para en ese entonces los judíos eran los esclavos de los romanos. Entonces, a él no lo limitó eso, ni siquiera. ¿Saben? Ni siquiera cuando creció lo limitó sus amigos. No lo limitó la terquedad de Pedro. No lo limitó la incredulidad de Tomás. Incluso no lo limitó la traición de Judas, que probablemente le tuvo que haber dolido, ¿o no? ¿Eran amigos de él? Y a mí la palabra me dice que era 100% hombre. A mí me hace eso y les digo aquí en confianza, yo no, ya no, por todos menos por Judas. Pero a él no lo limitó eso. No le puso límites ni siquiera a una cruz. Ni siquiera a una cruz. Él pudo haber puesto un límite diciéndole, listo Dios, yo viví ya 3 años aquí, he hecho milagros, he hecho esto, pero la cruz no. Perdón, pero no. Sorry. Él no. Aún sabiendo que si se salía de esa zona de confort, lo que le esperaba era una cruz. Pero era necesaria esa cruz para que Jesús conociera la sobrenaturalidad de Dios, incluso más de lo que la había conocido en la tierra. No le tuvo límites a ser maldito en una cruz. No le vio límites ni siquiera ante los ojos del hombre. Iba a ser una persona despreciada, porque solo el que moría en la cruz era la peor escoria de la sociedad. Ese era el que moría en una cruz. Él no le vio límites a eso. Él no le vio límites a recibir cada uno de los latigazos que recibió por nosotros. Eso nunca fue un limitante para él. ¿Sabe? Ni siquiera le dio límites, ni siquiera le vio límites. Ni siquiera le vio límites a ir al Seón a traer la libertad de nosotros. Él no le vio límites a nada. Ni siquiera le vio límites a ser Dios. Porque a mí la palabra en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 6, dice que él no vio ser Dios como algo a que aferrarse. Él no se aferró ni siquiera a ser Dios. Porque él sabía que si él salía de esa zona de confort, sí, iba a venir a la tierra, de pronto no a nacer en las mejores condiciones, no a vivir en las mejores condiciones. De pronto probablemente un montón de gente lo iba a traicionar. Probablemente 2000 años después, muchos de nosotros iban a seguir juzgándolo. Pero él supo que si él moría en esa cruz, iba a permitir que no solamente él quedara plasmado en la historia. Él se permitió ese lugar en la historia cuando salió de su zona de confort. ¿Y le dio miedo? Sí, porque salir de la zona de confort da pánico. Incluso vemos el miedo de Jesús cuando estaba en el huerto del Getsemaní, cuando le dicen, Padre, pasa de mí esta copa, pásala. ¿Por qué le daba miedo? ¿A qué no le da miedo que lo vayan a poner por allá en una cruz? A cualquiera. Por lo menos a mí me daba miedo aprender a manejar. Ahora imagínense a Jesús. Pero ¿saben? Ahí, cuando le dice, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí rompió todo límites. Ahí rompió todo límites porque Jesús tenía claro que la voluntad de Dios no era que él pasara esa copa. Porque él conocía cuál era la voluntad de Dios clarísima, desde el momento en que nació la tenía clara. Porque si no hubiera tenido clara la voluntad de Dios, no se hubiera sentado con los doctores de la ley a los 12. Y me imagino que en el transcurso de su juventud, no sé, la palabra no lo dice, pero fue una persona que la tenía clara. Porque si no, a los 30 no se hubiera bautizado y hubiera empezado todo lo que conocemos como los 3 años maravillosos de Jesús, viviendo una sobrenaturalidad ante los ojos del hombre, ¿sí? Porque levantar a un muerto pues no es que sea como muy común ahora. Y le faltaba algo sobrenatural, que era la cruz. Y eso le dio el privilegio
de resucitar al tercer día. Eso le dio el privilegio de sentarse a la diestra del Padre. Y si miramos más adelante, le dio el privilegio incluso de abrir los sellos en el momento de nosotros, que nos vaya a recoger. ¿Solo por qué? Porque entendió que él no podía vivir con límites. Y yo le digo a usted esta mañana, le digo allá a usted que está en su casa, ¿usted quiere conocer lo sobrenatural de Dios? Sálgase de esa caja en la cual se inventó. Sálgase totalmente. Porque si usted ha visto milagros metido en esa caja, imagínese fuera de esa caja. Imagínese fuera de los límites de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué sería de su vida? ¿Qué sería hoy de su vida si usted no le hubiera puesto límite a la oportunidad que Dios le dio? Si usted no le hubiera dicho, no, me da miedo. A Jesús le dio miedo, pero no lo paralizó el miedo, no lo limitó jamás. A Jesús lo negaron, lo traicionaron, incluso se burlaron de él, pero eso nunca fue un limitante. ¿Saben? En el transcurso de los 5 o 6 años que llevo en la iglesia, he conocido personas como Diana y Arley, incluso como Giovanni, que vivieron una vida de una u otra forma, trataron de vivirla sin límites. Y por eso hoy están donde están. Diana y Arley están desde enero en Bilbao. Giovanni está desde marzo en Estados Unidos. ¿Y saben por qué? Porque decidieron cambiar su mentalidad. Decidieron poner la fe en movimiento y conocieron cuál era la voluntad de Dios. ¿Saben? La última vez que hablé con Diana antes de que se fuera para España, yo le dije, Diana, ¿estaba en sus planes? Y me dijo, la verdad no. Yo creí que nomás me iba a quedar en Bogotá. Pero con el simple hecho de que Diana hubiera tomado la decisión de irse para Bogotá porque estaba entre los planes de Dios, hoy está con toda su familia en España. La decisión de Giovanni de por lo menos preguntar cuánto valía un paquete para ir a Estados Unidos, lo tiene hoy trabajando en Estados Unidos. Yo estudié inglés con Giovanni, la verdad, estábamos los dos en cero, pero aprendió en 6 meses lo que ninguno de nosotros podría aprender. Él no se limitó, él dijo, yo puedo aprender inglés, y me acuerdo tanto que el día que nos sentaron a la primera clase, dijo, yo voy a aprender inglés, yo salgo de aquí aprendiendo inglés. Y está en Estados Unidos, en una ciudad que muy poco hablan español. ¿Por qué? Porque vivió sin límites. Y yo sé que los tres, Diana y Arley y Giovanni, hasta el día de hoy iban a seguir viviendo sin límites, porque ya conocieron la sobrenaturalidad de Dios y eso se vuelve adictivo. Es adictivo conocer la sobrenaturalidad de Dios. Cada día quieres más, pero vívela sin límites. No limites tu vida, no la limites. Vive en lo sobrenatural de Dios. Jesús vivió en lo sobrenatural de Dios y eso hoy lo tiene sentado a la diestra del Padre. Hablo con ustedes, chicos, los que están aquí, los que están allá en casa. No te limites. No te limites, cómete el mundo. Decían por ahí en un adagio popular, el límite es el cielo. Pues yo te vengo a decir, el límite no es el cielo. El límite eres tú si te lo permites. Vive sin límites. Vive sin límites. Conoce lo que Dios quiere para ti. Conócelo. ¿Que te da miedo? Sí, pero yo voy porque si Dios me mandó para allá, allá Dios me va a mantener, ¿verdad? Vive sin límites. Conoce lo sobrenatural de Dios y cuando conozca lo sobrenatural de Dios, después no hay nadie que lo saque de por allá. Más bien va a llevar más gente como que venga, que aquí es mejor. ¿Sí?
Una universidad no es el límite, por mucho renombre que tenga la universidad. ¿Por qué? Porque mi papá es el dueño del oro y de la plata. Tu papá es el dueño de aquel que le dio la sabiduría a la persona que creó esa universidad. Entonces, un límite no puede ser una universidad, joven. Un límite ni siquiera puede ser un pedazo de tierra. Que no te limites. Si tu sueño es ir a conocer el mundo y está en la voluntad de Dios, ve y conoce el mundo. Hay muchos jóvenes que han decidido vivir sin límites y hasta el día de hoy, en 5 años, han conocido el mundo entero. ¿Pero por qué? Porque un día tomaron la decisión de vivir sin límites. Papá, de corazón les pido, como joven, como la persona que normalmente pasa mucho tiempo con sus hijos últimamente, no nos limiten tanto. No permitan que sus miedos se vuelvan una herencia, si a eso se le puede llamar así. No nos limiten. Si ustedes viven al límite, déjenme decirle, salgan de ahí, porque nos están dañando. Nos están llenando de miedos que probablemente no nos van a dejar avanzar. Pero ¿saben algo? El ejemplo empieza por ustedes. Si ustedes quieren que nosotros vivamos sin límites, necesitamos tener padres sin límites. Que usted tiene 50 años y le tiene pánico a las alturas, corte ese miedo. Tírese por allá de algún lado, así sea de 1,5 centímetros, y va subiendo de escalafón. ¿Saben? En la mañana decía algo, si usted tiene 50 años y no ha hecho muchas cosas por el miedo que él tiene, escríbalas. Escriba, que me da miedo montar mi empresa de zapatería por miedo a quebrar. Escriba su miedo y haga que ese miedo se haga realidad si es la voluntad de Dios. Primero escríbalo y pregúntele a Dios, ¿es tu voluntad? Y si es Dios, hermano, hágale. Si Dios da el visto bueno, hágale. Escriba aquello que usted le tiene miedo y trate de superarlo. Y va a ser el mejor ejemplo. A nosotros casi no nos hablen. Nosotros no vivimos por palabras, les voy a decir. Usted a sus hijos les dice algo y nosotros nos entra por aquí y la sacamos por acá. Muéstrenos ejemplos. Que usted quiere estudiar, que tiene 30 años y nunca ha estudiado, póngase a estudiar. Va, pregunte cuánto vale una carrera, va, pregunte lo que quiere y póngase a estudiar, y la verdad va a ser el mejor ejemplo para sus hijos. Que usted estudia, si mi mamá pudo estudiar, yo ¿por qué no? Vivan sin límites ustedes si quieren que nosotros vivamos sin límites. Y ¿saben algo? Es necesario que ya ustedes, como nuestros padres, nos saquen de esa zona de confort. Nos saquen ya, porque el mundo en el que nosotros nos estamos enfrentando nos está exigiendo a gritos que vivamos sin límites, pero no precisamente sin límites por parte de Dios. Son límites que el mismo Satanás ha inculcado en nosotros. Y nosotros, como la nueva generación de relevo, necesitamos vivir sin límites, pero dentro de la voluntad de Dios. Porque vivir sin límites no es salir todos los días a rumbear, no. Eso es atarnos. Vivir sin límites es ver que si la dificultad es grande, si yo estoy con Dios, yo la puedo pasar. Eso es vivir sin límites. Ahí donde tú estás, colócate sobre sus pies. Dile, Señor, en esta noche, Padre Celestial, yo he venido a este lugar, Señor, he escuchado esta palabra de parte tuya y he entendido, Señor, que es necesario que yo viva esta vida sin límites. Pero con límites no implica, Señor, estar fuera en el mundo perdido, no. Vivir sin límites dentro de tu presencia. Porque me es imposible, Señor, limitar a un Dios que es infinito. Me es imposible, Señor, vivir en un mundo limitado cuando mi papá es el Dios sin límites. En esta noche, Señor, he entendido que es necesario que yo salga de mi zona de confort.
Es necesario, Señor, que yo viva una vida conforme a la que tú quieres que yo viva. Es necesario, Señor, que yo cambie mi manera de pensar, de pronto limitada, que hasta el día de hoy la he vivido. Pero en esta noche, Señor, quiero cambiar. Quiero salir de aquello que hasta el día de hoy me ha mantenido atada a un pasado y no he dejado que mi futuro avance. Te pido, Señor, por cada una de las personas que nos ven por medios digitales, Padre Celestial. Tú las conoces, Señor, tú sabes quiénes son. Guárdalos, Señor, allá en sus casas, con las familias que se encuentran reunidas escuchando esta palabra. Guárdalas, Padre Celestial, y permite que seas tú tomando el control de su corazón. Permite, Señor, que ellos puedan soltar todo aquello limitante que han dejado albergar en su corazón, Padre Celestial. Permite, Señor amado, que ellos puedan conocer lo sobrenatural tuyo, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor amado, por sus vidas, por la vida de su familia, Señor. Los guardo y los bendigo a la distancia, Padre Celestial, y que sea tu presencia la que descienda en su casa, en su familia. Te doy toda la honra, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.